¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Parlamento de Navarra. Semana de mucha actividad en la Cámara Foral. Primer pleno ordinario de la legislatura y primera ronda de comparecencias de los nuevos consejeros para presentar las principales líneas de actuación de sus departamentos. Que los que más tienen deben ceder algo a los menos favorecidos. Con este punto de partida, el consejero de Hacienda anuncia algunas de las medidas que incluirán en su reforma fiscal. En el IRPF se incrementa la aportación de las rentas más altas. Incrementar el tipo marginal de la tarifa general del impuesto en un punto desde los aproximadamente 40.000 euros y de base hasta 2 puntos desde más de 100.000 euros. Se plantea suprimir a futuro la deducción por vivienda y se reducen también las deducciones por planes de pensiones. Pues algunos contribuyentes en una determinada situación van a pagar más que en el Estado por un determinado impuesto, igual por otros no, pero también igual a lo mejor tienen otro tipo de prestaciones sociales o de nivel de vida debido también al estado de bienestar, ¿no? Novedades también sobre el impuesto de patrimonio. Se reduce el mínimo exento de 800.000 euros a 550.000 y se rebaja de 1,5 millones a 1 millón el valor de bienes por los que será obligatoria la presentación de la declaración. En el capítulo de impuesto de sociedades, Aramburu anuncia que las SICAF pasarán al régimen general. Se aumenta la tributación de las grandes empresas y se establece un suelo tributario del 13%. Aramburu ha dicho que el Ejecutivo está ya trabajando en la elaboración del proyecto de presupuestos, pero advierte que el verdadero margen del presupuesto es muy reducido. La estabilidad presupuestaria, el déficit, el techo de gasto, el peso de la deuda y los compromisos adquiridos lastran la capacidad de maniobra. Avanzar en este contexto va a suponer un esfuerzo de imaginación y de audacia. El consejero de Hacienda también ha adelantado que el Gobierno impulsará la modificación de la Ley Foral General Tributaria para mejorar los recursos en la lucha contra el fraude. El consejero de Desarrollo Económico expone las principales líneas de trabajo de su departamento, que tendrán un objetivo común: la creación y consolidación de empleo con derechos, es decir, de calidad. Ayerdi desgrana algunas de sus apuestas, como el estudio para desarrollar una banca pública. Solicitaremos informes sobre posibilidades de desarrollo de una banca pública. Estudiaremos los instrumentos financieros procedentes de Europa. Y anuncia que modificarán los convenios con UGT, Comisiones Obreras y la CEN. El Gobierno tiene claro que la gestión de partidas de las políticas activas de empleo a través de convenios nominativos a UGT, Comisiones y CEN debe revisar. El Ejecutivo mantendrá las actuales deducciones fiscales a la I+D+I y sacará una segunda convocatoria de 900.000 euros para apoyar instalaciones renovables. Sobre el tren de alta velocidad, declaramos nuestra apuesta a largo plazo por una solución ferroviaria compatible con los estándares internacionales. En lo que se refiere al tramo Campanas-Castejón, actualmente convenido con el Estado, el Gobierno estudiará con rigor exhaustivo la situación existente y no adoptará ninguna decisión administrativa de avance hasta no tener claro el compromiso suficiente del Estado con una solución ferroviaria. Los grupos de la oposición le piden a Ayerdi más concreción. La Unión del Pueblo Navarro apoya el desarrollo económico de Navarra. El problema lo va a tener con sus socios. Es que sus socios son los que han estado siempre en contra del desarrollo económico de Navarra. Diga que no es tan difícil, ¿cuándo va a llegar el tren de alta velocidad a Navarra? ¿O no le dejan? Queremos que empiecen a desengranar cómo van a llevar a cabo ese acuerdo programático del cuatripartito, con muchos deseos pero pocas realidades. A nuestro grupo no nos queda muy claro si al final se va a instaurar la renta universal, si no. Renta básica universal, sí o no. Con esta pregunta de la socialista Nuria Medina comenzaba el debate, y es que ese asunto, la renta universal sin restricciones de acceso, era uno de los temas que recogía el acuerdo programático. Sin embargo, en su primera comparecencia parlamentaria, el vicepresidente del Gobierno foral, Miguel Laparra, defendía la actual renta básica de inclusión social. Los efectos de la reforma de 2015 de la renta de inclusión social están siendo positivos, un aumento de un 15% en el nivel de cobertura en la población protegida. Y así aseguraba se mantendrá por el momento esta renta de inclusión social, eso sí, con ampliación de partidas de presupuesto. De forma inmediata, de 5,6 millones, estamos ahora gestionando otra también inmediata y habrá que pensar en un total de ampliación, podrá ser de unos 4 millones más. Tras las declaraciones de Laparra en cuanto a la reforma de esta ley, las valoraciones de los diferentes grupos parlamentarios no se hacían esperar. Las posiciones han sido siempre muy debatidas, incluso en el seno de los 4 partidos, y por lo tanto la propuesta del viceconsejero, que lógicamente habrá de ser consensuada con el conjunto. Que no hay tanta diferencia, yo creo que es una cuestión de matiz, pero desde luego a lo largo de esta legislatura tendremos que implementar lo que el acuerdo programático establece. Y queremos trabajar con el resto de grupos y también con el Gobierno si es necesario implementar una modificación adicional. Que a ningún navarro ni navarra
le falten unos ingresos mínimos. Ese es el sentido de la universalidad de la renta básica del acuerdo programático. Para ello hay que ampliar requisitos, ampliar plazos, y en ese trabajo está actualmente nuestro vicepresidente. También los partidos de la oposición se referían a este asunto. No nos oponemos a ninguna modificación que haya que hacer de esta renta. Estamos totalmente en contra de la renta universal que plantea el cuatripartito y nos alegramos de que, bueno, que parece que queda ahí como en stand-by. Que un tema que parecía estrella por parte de los grupos que forman el nuevo gobierno, pues parece que se queda aparcado. Parece ser que algunos grupos como Podemos, pues eso, han optado por los puestos y han cedido en el programa. En esa comparecencia, La Parra subrayaba la creación de un futuro grupo de trabajo que revise la renta de inclusión social en cuanto a eliminar el tiempo temporal o los requisitos de su percepción. El consejero de Salud, Fernando Domínguez, se ha comprometido a no privatizar ni externalizar ningún servicio, a reducir las listas de espera y a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y el acceso a los tratamientos de fertilidad y reproducción asistida, independientemente de la orientación sexual y el estado civil. El consejero se compromete a situar al paciente como eje. Apostamos por una sanidad pública y universal, garante de equidad, preventiva e intersectorial, orientada al paciente, integrada, eficiente y de calidad, sostenible, participativa y corresponsable. Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, ha defendido en el Parlamento el acuerdo programático que guía la acción del Ejecutivo por ser, dice, símbolo de una nueva etapa en la que el diálogo, la búsqueda del consenso y el pacto deben sustituir al sectarismo y la imposición. La consejera ha tendido la mano a todas las fuerzas de la Cámara para trabajar de forma conjunta y sin exclusión por alcanzar acuerdos. Debemos trabajar desde este departamento para alcanzar consensos amplios que reflejen la pluralidad de una ciudadanía, la navarra, que ha demostrado ser una sociedad que sabe convivir y que es capaz de superar polémicas estériles. Desde aquí tiendo mi mano a todas las fuerzas políticas que hay en esta Cámara para trabajar de forma conjunta y contando con todas las personas. Como decíamos, primer pleno ordinario de la legislatura, la Cámara ha pedido, entre otras cosas, la paralización de la LOMCE y el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas. Una sesión en la que se ha hablado también del PAI, el programa de aprendizaje en inglés. El Gobierno anunciaba que mantendrá su moratoria y se rechazaban 3 mociones de UPN, PSN y Partido Popular que le pedían que reconsiderara su postura. Los 3 partidos de la oposición pedían, cada uno en una moción distinta, que la moratoria acordada no se llevara a efecto y que la extensión del inglés en los colegios navarros es una necesidad. Que la moratoria que se está planteando por parte del Gobierno de Navarra afectará fundamentalmente a los centros públicos, porque los centros concertados no se echarán atrás. Ni entiende que haya una paralización en la calidad educativa y en la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y todas las alumnas de esta comunidad. Entendemos que es una absoluta barbaridad. Un revés para el avance de la implantación y desarrollo de un programa que permite la instauración del plurilingüismo y del que se están beneficiando actualmente miles de familias navarras. Por el contrario, los partidos del acuerdo de gobierno sostienen que la moratoria es necesaria para reflexionar sobre lo hecho hasta el momento con el programa, su implantación y los planes de futuro. Que no decimos inglés y inglés no, euskera por inglés, inglés por euskera. No es este el debate. No es este el debate. Hablamos de tratamiento integrado de las lenguas con calidad, con garantías, como deben hacerse las cosas. Hemos recogido opiniones de los centros en los que se imparten estos programas y hemos conocido in situ las dificultades, las carencias. El profesorado del PAI, reconociendo el mérito y esfuerzo que se les ha exigido en una preparación acelerada, en muchos casos, aunque tengan la titulación de la asignatura de destino, carecen de una preparación específica de la enseñanza del inglés. La enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras es fundamental en el currículum, es fundamental su incorporación, como son las lenguas matemáticas, pero insisto, en la medida en que contribuyen al desarrollo integral del alumnado. Los 4 partidos han echado por tierra las mociones de la oposición al unir sus 26 votos. La moratoria se mantiene en pie. Este pleno finalizaba con la votación de la nueva senadora autonómica. Idoia Villanueva de Podemos será quien va a ejercer este cargo. Villanueva contaba con el apoyo de las 4 fuerzas que acordaban su candidatura, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra.
El candidato propuesto por UPN, Pedro Beza, contaba con los 15 votos correspondientes a la formación regionalista. PSN y PP votaban en blanco. Villanueva asegura que se esforzará por consolidar a nivel estatal el cambio iniciado en Navarra. Comenzamos ya nuestra ronda de entrevistas en esta nueva temporada de Parlamento de Navarra y lo hacemos, como no puede ser de otra manera, con la presidenta de la Cámara Foral, Ainhoa Aznárez. Muchas gracias por recibirnos. También en Navarra Televisión, cómo no. Bueno, se hacen 3 meses desde que llegaste a la presidencia del Parlamento, se acaban de hacer. ¿Qué primer balance podrías hacer? ¿Qué primeras sensaciones has tenido este tiempo? Bueno, la primera sensación fue el 17 de junio, justamente el jueves hizo 3 meses que fui proclamada presidenta del Parlamento y bueno, fue una sensación increíble, ¿no? No me esperaba yo que algún día fuese presidenta del pueblo de Navarra y para mí fue pues muy emocionante, ¿no? Y bueno, y después lo que he vivido ha sido mucha gratitud, mucho apoyo y mucha cercanía en la calle. Claro, es normal porque yo vengo de los movimientos sociales, he trabajado muchos temas en la igualdad, en medio ambiente, en sostenibilidad, en cooperación y por lo tanto, bueno, no se me hace raro, ¿no?, la cercanía y el apoyo de la ciudadanía. Pero bueno, aparte también sensaciones de hacer cosas diferentes, nuevas, que este Parlamento, pues bueno, vamos mejorando en recursos, vamos mejorando en gestiones públicas y hay que cometer, yo creo que, reformas. Para ello, como no hay que reformar un reglamento del Parlamento que quizás se ha quedado un poco atrás para las nuevas necesidades. Ahora vamos a ir desgranando algunas de las ideas que quieres llevar a cabo en la Cámara Foral durante esa legislatura. En ese pleno de investidura que recordabas ahora, hiciste toda una declaración de principios, ¿no? Te dijiste que ibas a ser una presidenta del Parlamento euskaldun, feminista y republicana. ¿Cómo se va a notar eso aquí en el Parlamento? ¿En qué manera va a ir cambiando siendo tú su presidenta? Bueno, euskaldun porque mi primera lengua fue el euskera y yo creo que hay que normalizar, ¿no? Hay que ser incluyente y no excluyente con la segunda lengua que tenemos en Navarra, Nafarroa, que es el euskera. Y esta legislatura tenemos parlamentarios y parlamentarias casi más de 1/3 que es euskaldun, por lo tanto yo creo que también hay que acudir a esa segunda lengua. El tema del feminismo, bueno, porque creo que los valores feministas hay que seguir avanzando en ellos y hay que darle al Parlamento un carácter desde una perspectiva de género. Para ello, pues habrá que hacer el primer plan de igualdad del Parlamento, de esta Cámara, para que tengamos mismamente, pues bueno, paridad en la mesa y junta de portavoces, que no la hay, por ejemplo, o en todo el lenguaje que es muy sexista. También dejaste claro que querías abrir sobre todo el Parlamento, ¿no?, a los movimientos sociales, a estos movimientos sociales que tú conoces porque llevas mucho tiempo trabajando con ellos. ¿En qué medida se va a abrir el Parlamento para ellos? Bueno, eso es lo que dije cuando fui investida presidenta, porque hay muchos movimientos sociales, muchas organizaciones, colectivos que carecen de sede social. El Parlamento, cuando lo descubrí el segundo día que fui, bueno, pues despacho a despacho, recorriendo los diferentes servicios que el Parlamento tiene a disposición de la ciudadanía y de parlamentarias y parlamentarios, viendo un poco el pulso y un poco el músculo de este Parlamento, aparte de grandes profesionales que trabajan en este Parlamento, vimos que había mucha capacidad de utilizar salas que están, yo creo que, infrautilizadas. Por lo tanto, tendrán, yo creo que en esta legislatura también hay que hacer un reglamento de uso de salas de este Parlamento para que aquellos colectivos, asociaciones que no tienen una sede social puedan utilizar este Parlamento como sede, priorizando, calendarizando y demás. Aparte, tenemos un gran atrio que también se puede utilizar para hacer diferentes jornadas formativas, jornadas de sensibilidad, de concienciación, bueno, hacer un Parlamento abierto. Esta casa es donde reside la soberanía del pueblo de Navarra. Cada navarro y cada navarra estamos representadas en este Parlamento, por lo tanto el Parlamento es la casa de todas Navarras y todos los navarros. Es una de las cámaras con mayor actividad de España, se trabaja mucho aquí en este Parlamento, pero había una figura que de momento no existe como tal, la de los plenos de control, que también es un compromiso que habéis llevado en vuestro acuerdo programático y que queréis llevar a cabo. Un acuerdo programático muy trabajado, con 614 medidas, en las que se incluye justamente que tengamos plenos de control a la acción del Gobierno.
algo que nunca se había hecho este Parlamento como tal. Sí se hace en plenos de control, porque en cada pleno, que son cada 2 semanas, se incluyen preguntas orales y escritas al Gobierno, por lo tanto hay que responder en un tiempo, ¿no? Pero bueno, pleno como tal no hay. Hay que reglamentarlo, porque como no se ha hecho, pues habrá que acudir a otros parlamentos para ver cómo tienen desarrollado ese reglamento para que se tengan los plenos de control a la acción de Gobierno. Yo, viendo un poco otros parlamentos, veo que, por ejemplo, el Parlamento de Euskadi, del País Vasco, al mes tienen 6 plenos. Aquí ha habido 2 al mes. 6 plenos, 4 ordinarios y 2 plenos de control. Creo que si también queremos atender a ese tema de igualdad, conciliación, corresponsabilidad, porque todo el mundo tenemos derecho a nuestro tiempo propio como derecho de ciudadanía, qué menos que agilizar toda la labor legislativa. Y, por lo tanto, si acudimos a 4 plenos, yo creo que tendremos todo el mundo esa disposición para ejercer luego otras labores que vayan más allá del Parlamento. ¿Cómo espera la presidenta que sea esta legislatura? Bueno, espero que sea como yo, apasionante y que tenga mucho trabajo, ¿no? Porque eso yo creo que responderá a que habrá mucha iniciativa de la ciudadanía, ¿no? Que todo el mundo hagamos más Parlamento. Además, tenemos ya para este último trimestre jornadas acordadas, jornadas interesantes con el tema del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, ¿no? El TTIP, abierto a la ciudadanía. Tenemos desayunos con UNICEF acordados, tenemos plenarios con la Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra. O sea, tenemos un último trimestre, bueno, increíble, ¿no? Casi permanentemente con actos, jornadas, y bueno, donde la ciudadanía puede entrar tranquilamente. Este Parlamento está abierto y no hay más que entrar por la puerta y participar. Y yo aquí todos los días, bueno, hoy he tenido 11 visitas de colectivos, de ONGs, de coordinadoras de ONGs, por ejemplo, hoy, pero inclusive gente que a título personal viene a trasladarme sus inquietudes, problemas y demás, ¿no? Que yo tengo que cursar con los grupos parlamentarios. Es una labor ímproba, pero yo estoy súper contenta, estoy feliz de la vida. En este primer pleno ordinario se ha tomado una decisión importante, se ha elegido a la senadora autonómica Idoia Villanueva, de su partido, de Podemos. ¿Cómo valoran este nombramiento? Bueno, un acierto, porque se verá, en estos 4 años de legislatura que tendrá Idoia por delante en el Senado, se verá la capacidad de esta mujer. Y además, antes que acudías tú al tema del plan de igualdad y la perspectiva de género, es en 9 legislaturas, porque esta que comenzamos es la 9ª legislatura, donde el Parlamento designa a la primera senadora. Parece que hemos avanzado mucho en temas de igualdad, en reparto de poder, pero no. Está visto que el poder todavía es masculino, que es una hegemonía masculina la que todavía prevalece en los poderes establecidos, y hemos roto con todo eso. Y bueno, yo creo que Idoia tiene una capacidad de trabajo impresionante, y además Idoia, tal y como ella ha avanzado, tiene que volver a este Parlamento a rendir cuentas. Nadie hasta ahora, ningún senador, ha tenido que rendir cuentas en este Parlamento. Idoia, sujeta a un acuerdo de los 4 partidos por el cambio, tendrá que hacerlo. Y eso va a ser una novedad. Y eso lo ha podido hacer, bueno, impulsado por Podemos Aldugu, porque va dentro de nuestro código ético, de acuerdo con los otros 3 grupos que sustentan el marco programático. Va a ser, yo creo que, un hito histórico. También va a tener una reducción en cuanto a privilegios, salario. También la presidenta del Parlamento se ha bajado el sueldo. Sí, yo creo que la segunda semana después de ser nombrada presidenta me reduje el sueldo un 17%. Me quedé un poco mal y fascinada, porque nadie más propuso bajarse el sueldo en esta Cámara, ninguno de la mesa, ni tampoco ninguno de la Junta. En Podemos Aldugu tenemos un código ético que cumplir y nuestros sueldos son 3 salarios mínimos interprofesionales. El resto va a una fundación donde, pues, talentos tengan capacidad de poder llevar a cabo sus proyectos laborales, no tener que salir, emigrar a otros países, para que esos terceros países hagan uso del talento de la gente que nos hemos educado en nuestro país, en este caso en Navarra. ¿Qué les diría a aquellos que cuestionan o que critican incluso que Podemos se haga con cargos como el de la presidenta del Parlamento, la senadora autonómica? Hay quienes cuestionan que Podemos ostente este tipo de cargos porque parece que sea como un ansia de poder. O ¿cómo explicaríais o qué les diríais a aquellas personas?
Hombre, Podemos cuando, en este caso en Navarra, Podemos Aldugu, cuando decidimos y negociamos que yo sea presidenta y cuando decidimos y negociamos que la mejor senadora va a ser de Navarra, va a ser Idoia, lo que pretendemos es cambiar las instituciones. Yo no vengo aquí para seguir haciendo lo que durante 40 años unos partidos y otros han hecho. No, no, aquí venimos a transformar. Y yo creo que en estos 3 meses que llevo de presidenta, el cambio se ha visto. Lo notamos mismamente en la gente que trabaja en el Parlamento, ¿no? Que se nota pues, que hay otra normalidad y que, bueno, que soy una mujer trabajadora, que 4 años voy a estar aquí, pero que luego me dedicaré otra vez a hacer mis trabajos de los que he vivido hasta ahora, ¿no? Y eso se nota. Por lo tanto, ostentar un cargo institucional para cambiar esa institución y ponerla al servicio de las personas, que las personas sean el centro de todo, yo creo que es necesario. Y hemos roto una dinámica que en 40 años se había roto. Y yo creo que por higiene democrática, por higiene ética, bienvenido sea el cambio y bienvenido sea que Podemos Aldugu haya irrumpido en la política navarra. Esto se ha conseguido, este cambio de gobierno, gracias a este cuatripartito logrado entre las 4 fuerzas, cuatripartito por llamarlo de alguna manera. ¿Cree que va a ser complicado ponerse de acuerdo en algunos asuntos? Bueno, no es un cuatripartito porque Podemos Aldugu no está en el gobierno como tal, se le llama cuatripartito porque se apoya al Tenemos un programa de acuerdo y, bueno, y ese será nuestro eje vertebrado durante estos 4 años, ¿no? Pero bueno, también Podemos Aldugu tiene un carácter propositivo y, bueno, se ha visto que durante este primer pleno que hemos tenido, bueno, pues Podemos también ha metido iniciativas y, bueno, hemos presentado también mociones y enmiendas, o sea que el carácter propositivo lo tenemos ahí. Otra cosa es que apoyemos ese programa, que es el que ha dado un gobierno que no es el habitual de UPN o PSN. ¿Considera que haya temas en los que les vaya a costar ponerse de acuerdo? Hombre, siempre hay temas que costará más o costará menos. Tenemos un acuerdo programático, pero también tenemos un espacio para el desacuerdo que hay que ir avanzando. En las familias mismamente suele haber problemas si somos la misma familia, ¿no? Por lo tanto, en un programa donde hemos participado 4 fuerzas, dejando mucho de cada cual fuera para que esto pudiese darse, para trabajar en positivo, construir, tender puentes y seguir sumando, porque así nos lo pidió la ciudadanía, porque la reivindicación social era que queríamos un cambio y ese cambio se vio el 24 de mayo, pero bueno, recogiendo ese sentir, esa necesidad, ese impulso de la ciudadanía, yo creo que hay que hacer una labor ímproba, un trabajo sano, un trabajo real y un trabajo que se plasme en que la ciudadanía vea que su situación personal, laboral, social, o sea, que Navarra tenga otro modo de vivir y que aquellas personas que están viviendo en situaciones dificultosas, de emergencia social muchas, pues que tengan una vida mucho mejor como se la merecen, ¿no? Dignificar, como digo siempre, la vida de las personas, que cada cual podamos cumplir parte de nuestros sueños, que todo eso es imposible, ¿no? Pero creo que este acuerdo programático va a favorecer todo eso. Y yo orgullosa de poder presidir en el Parlamento ese cambio tan necesitado, tan anhelado y además tan llevado de la mano de las 4 fuerzas, ¿no? Porque así lo demuestra todos los días. Si puede usted pasear conmigo, verá a la gente que me besa, me abraza, me da las manos. En los pueblos donde he estado, que he estado como en unos 40 localidades, en fiestas, en días importantes de mancomunidades, pues bueno, yo creo que el sentir y el clamor es otro. Y eso hace que yo cada día venga a este Parlamento y me vaya a la hora que me vaya con la satisfacción de que algo más hemos hecho porque estas navarras y navarros pues tengan un porvenir un poquito mejor. ¿Qué espera de los grupos de la oposición? Bueno, oposición, me imagino que una oposición leal y responsable, donde el debate político sea vivo y sea constructivo, porque quizás tendrán muchas veces cosas que aportar que favorezcan, ¿no? a dignificar esa vida de navarros y navarras. Por ahora no, tampoco he podido vislumbrar cuál va a ser mucho la labor de los grupos de la oposición, pero bueno, imagino que dentro de la dinámica política, del juego político, intentarán estar normalmente en desacuerdo
En todo porque la apuesta de los navarros y navarras, mayoritariamente el 24 de mayo, les ha dejado en la oposición. Por lo tanto, yo creo que autocrítica por parte de estos grupos y labor de reconstrucción dentro de sus mismos partidos políticos, y tienen que responder a las necesidades reales de Navarra. Como dice la presidenta, sin duda va a ser una legislatura apasionante, así que aquí estaremos para contarlo todo. Gracias, cuando quiera, Ainhoa Aznárez, por recibirnos. Es la casa de todos, cuando quiera, aquí estaremos. Muchas gracias, muy amable. Así ponemos punto y final a este primer programa de la temporada. Hasta la semana que viene. Adiós.